Mi nombre es Alejandro Zubire, tengo 36 años, soy médico. El problema principal que se detecta a nivel del sistema de salud en lo que compete a la emergentología, más específicamente en los traslados, es que hay que trasladar al paciente, por ejemplo, en un accidente vial, desde la vía pública hacia una camilla rígida, posteriormente a una camilla de la ambulancia que está haciendo la atención a esta persona, y posteriormente a esto el ingreso a la ambulancia, luego bajarlo al paciente en aquella camilla que nombramos hace un segundo y el ingreso a la guardia. Y esta persona está en riesgo constantemente de que se produzcan o nuevas lesiones o agravar las que ya tiene. Sí existen datos de ingreso de paciente con una fractura común de tibia y peroné, quizás, que luego queda el paciente hemipléjico. ¿Cómo se explica? Se explica que hubo o mejor dicho, una mala manipulación o una manipulación no correcta durante el traslado. Alejandro y Adrián han creado una camilla totalmente novedosa. Se trata de una serie de varillas de acero que se colocan en partes del cuerpo que naturalmente quedan separadas del piso y luego se enganchan en un armazón que levanta al paciente sin que nunca haya sido manipulado. Soy Adrián Vázquez, tengo 36 años y soy parte del equipo de Camilla Inteligente. Nuestro objetivo y sueño a la vez está asociado con cambiar el paradigma de traslado con una innovación. Digamos, y cuando hablamos de una innovación, esto siempre se lo asocia al tema de patentes. Nuestra intención es llegar no solo a la República Argentina, sino a todo el mundo con este dispositivo en distintas áreas, como puede ser accidente en la vía pública, traslados, rescate de alta montaña, actividades deportivas. La camilla inteligente es una verdadera novedad en los servicios de salud. Pero esta camilla es tan eficiente como las camillas convencionales. ¿Cuánto tiempo nos lleva a armarla? ¿Es fácil de transportar? ¿Puede ser mejorada en su diseño? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas hoy, aquí, en Invenciones. Bueno, Alejandro, gracias por haber venido a Invenciones. La verdad que mirando tu invento se nota que has dedicado mucho tiempo y se percibe un desarrollo sólido. Pero el invento tiene que ser sometido a la mirada de otros especialistas, ¿te parece? Sin duda, sí. Sin duda. No. Bueno, ¿querés conocerlos? Me encantaría. Mira, que los presento. Bueno, chicos, por fin llegó el momento. Aquí les presento al doctor Alejandro Zubire. Es el inventor de la camilla inteligente. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Mucho gusto, Alejandro.
Voy a empezar yo, que es muy breve. Las preguntas van a ser concisas para que vos puedas aportar. Hoy están buenos Camilla los chicos. inteligente, o sea que hay camillas que son inteligentes. Pero obvio. ¿Sí? Personas que no, pero camillas que sí, increíble. Alejandro, ¿has iniciado algún tipo de protección legal respecto a la invención? Sí, por supuesto. Perfecto. De hecho, para participar en la convocatoria UNICEF, que fue a nivel mundial, era una cláusula excluyente estar patentado el dispositivo. Bien, ¿ante qué organismo? ¿La UNICEF? Ah, bien, pero la protección legal. El INPI a nivel nacional y el WOMPI a nivel mundial. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. ¿Sabes qué? Estaba pensando, Alejandro, en la logística de la emergencia, viendo la camilla y viendo que es bastante distinta a lo tradicional, digamos. Pensaba cómo funcionará en una situación concreta de emergencia, digamos. En lo concreto, ¿habrá algún procedimiento, algo? ¿Hay una logística nueva, una formación que deberá tener la gente que la va a utilizar? ¿O es algo tan simple que con una simple charla ellos aprendan a utilizarla, por ejemplo? Ni una ni la otra. Esto es un cambio de paradigma, así que habría que justamente incluir el actual sistema de salud, nuestro dispositivo. Desde la camilla hay un dispositivo que actuaría desde el techo de la camilla, de la ambulancia, para interactuar con la camilla en el exterior, rescatando a una persona en la vía pública, en un ejemplo justamente que vos tocás, la emergentología. Esa es una de las claro, facetas de la puede ser utilización. Exacto, puede ser también usado en un helicóptero, el mismo dispositivo, eso está diseñado. Ahora, el tema no es que tampoco sería tan fácil usar, pero no tarda más de 10 minutos una persona en capacitarse. O sea, no es tampoco algo que no sé, tengas que hacer un curso para usar la camilla, no. O sea, que este cambio Yo de lo paradigma explico ahora y quizás ustedes mismos ya sepan cómo podemos usar. o sea, que el cambio de paradigma no generaría una instancia de formación concreta así en la gente, No en sino la etapa de formación, pero sí quizás en el cambio en lo que es la parte estructural de un sistema de emergencia, en este caso puntual de la ambulancia, porque habría que sumarle un nuevo, si se quisiera, si no se podría usar la camilla sola y seguir usando. Sí, eso también se puede incluir directamente, pero para hacerlo completo y como es nuestro proyecto a corto plazo, habría que hacer algunas pequeñas modificaciones. Okay. Alejandro, vos estás hablando del tema de emergencias. ¿Esto también se utilizaría dentro del ámbito hospitalario y en algún otro lugar? Por supuesto, o sea, la emergencia es donde parte, que justamente es una emergencia y está en riesgo la vida. Entendiendo emergencia, a ver, yo lo pongo como una cuestión de un accidente de tránsito o una cosa así, digamos. Claro, bueno, está la urgencia y la emergencia. La emergencia es la que hay riesgo de vida. Es donde nosotros vamos a actuar. Bien. Entonces, el dispositivo puede ser usado en la vía pública, pero también luego en el ámbito hospitalario. ¿Cómo es esto? Porque de nada serviría usar el dispositivo solo la camilla, nada más que para la vía pública, y de la ambulancia lo pasan otra vez en una sábana a la camilla de traslado, y de la camilla de traslado de la guardia al servicio otra vez. O sea, no serviría nada. Entonces hemos creado un diseño específico y acorde a la situación para que el paciente no sea tocado, no se tenga contacto directo con él mismo desde la vía pública en este caso hasta el fin, después de que termine todas las etapas que tiene que pasar por la guardia, por el servicio de imagenología que corresponda y posteriormente donde quede en observación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Se nos ha terminado el tiempo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Yo les voy a dar a los chicos un par de días para que trabajen. Después te vamos a convocar de nuevo para hacer la devolución, ¿sí? ¿Estás preparado para la devolución o duele esto de tener otra mirada? Y bueno, porque un invento es como un hijo. Es como un hijo. Tal cual. Sí. Y si lo no, critican, pero estamos duele en el alma. Para enfrentar las devoluciones. Vamos a repetir. Bueno, chicos, más de un par de días. Es un desarrollo increíble el tema de la camilla. Entonces nos va a permitir también posicionar, hablar sobre el tema, y esto está muy bueno. ¿Les parece 4 días de trabajo? 4 días. ¿Está bien? Sí. Vamos con bueno, dale. 4 días. 4 días. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. La camisa funciona, es pesada y tiene demasiadas piezas, pero aporta una solución importante. Los especialistas se asombran de los resultados. Ustedes dicen que funcionan mejor los que tienen los que están rígidos en la punta. Sí, pero eso es sacar. No, espérate, porque vos estás accidentada.
Sí, funciona mejor. ¿Viste? Realmente creo que funciona muy bien, inclusive para nosotros que nunca la habíamos armado, funcionó, se pudo hacer bien. Lo que me llama la atención es que su aspecto de artefacto ortopédico, que si bien se trata de eso, me parece que son esos caños, ese ruido de caños y de materiales que asustan un poco a la persona que está justamente en una situación bastante comprometida. Lo que vi me llamó un poco la atención el tema de los engarces de los flejes con estos dispositivos de agarre que tiene acá la camilla, que vi que funcionó mucho más los que tienen los extremos fijos con respecto a estos que tienen los extremos móviles, ¿sí? Tendríamos que ver un poco ese tema, ver el diseño del extremo. La verdad es que a mí me pareció eso muy innovador, no me esperaba casi no sentir que me estaban levantando, no tenía un soporte continuo en el cuerpo. Y me engancharon el pelo, entonces bueno, eso es algo, se los dejo a ustedes para que lo vean, lo resuelvan. Javier, tengo un caso, creo netamente patente de invención. El inventor, un médico, dice ya haber protegido la patente. Yo no tengo antecedentes de patente. Es una camilla para trasladar personas sin tocarlas y no encuentro ni con los datos que tengo ni con el nombre del titular. ¿Qué es lo que me preocupa en este caso? El tiempo que lleva difundiéndolo, si aún no lo ha protegido. Sería importante contar con la información de qué tipo de protección le han brindado, porque netamente se trata de una patente de invención, por lo que me estás comentando. Y tengamos en cuenta que si no está protegido y lo está difundiendo, esto en el mercado puede perder la novedad y por ende puede perder la posibilidad de darle protección. La ley le permite hasta 1 año de divulgación de su invento sin fines comerciales, no puesto a la venta, no puesto en el comercio, sino, por ejemplo, en estos casos, si se ha publicado en una revista científica de medicina, si se ha presentado en una feria, en una exposición, está permitido. Hasta 1 año, no más. Pasado el año ya perdió la novedad y no la puede patentar. Vamos a un corte, luego veremos a los especialistas enfrentarse a Alejandro, un inventor nada dispuesto a los aportes de extraños. Y de todos modos, la segunda opción es inviable. Alejandro y Adrián inventaron una camilla totalmente novedosa, en donde uno puede levantar al paciente y trasladarlo sin tener que moverlo constantemente. Veamos qué pueden hacer nuestros especialistas por ellos. Tengo otro título, Nueva camilla para la transferencia no traumática de personas y animales en situaciones. Podríamos desglosar un poco más, pero son antecedentes de patente. Camilla articulada aplicable en mesas para tratamientos médicos. Y en el desarrollo, ahora, bueno, no se los voy a ampliar, pero tienen conceptos bastante similares a esta camilla. ¿Y están en vigencia? Y están en vigencia. Yo haría una buena búsqueda de antecedentes antes de presentarlo como patente de invención. Acá se trata de un invento, de un producto que está muy resuelto desde el punto de vista del diseño y además es extremadamente simple, es muy austero, tiene una poca cantidad de componentes. Entonces me parece que los cambios... También ahí radica lo bueno del invento también, ¿no? Que es simple y es efectivo. Por lo menos, pero plantea el desafío de, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Que parece para nosotros, para hacer alguna propuesta. Para hacer una propuesta. Bueno, no vimos efectividad en el desplazamiento de los flejes por debajo de una persona que tenga ropa de lana o que a lo mejor tenga piedras abajo del cuerpo. No, funcionar funciona, pero uno de los puntos que yo cuestionaría, porque por fijarse demasiado en el funcionamiento se escapan cosas que para mí son bastante importantes y que hoy en el diseño se están teniendo muy en cuenta. Fundamentalmente, ¿de qué estoy hablando? De la humanización. Que no termino de entender cómo humanizaría. Bueno, por ejemplo, tiene unos soportes la camilla que son de metal. Esto significa que al apoyarla en el piso puede hacer un ruido en el desplazamiento o algo así que es un poco, digamos, no es...
podría ser más blando. Entonces, en ese sentido, estamos buscando algún tipo de soporte que amortigue un poco, que no haga ruido. También por ahí la terminación de estos flejes que pasan por debajo del cuerpo, al hacerlos curvos, van a hacer que tengan menos dificultades de enredarse si la persona está vestida, si tiene ropa. Los especialistas trabajan sobre pequeños detalles que puedan ayudar a la humanización de aparatos hospitalarios. Esta devolución no va a ser fácil. Bueno, me pareció importantísimo que para resolver las dudas que tienen respecto de la camilla inteligente traer a Marco Ceruti, él es chofer de ambulancia y camillero, que está en lo cotidiano y en forma permanente con este trabajo. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, bienvenido a Invenciones. Gracias. Los chicos te van a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Bueno, no hay Así problema. es que a responderlas. Mucho gusto. Bienvenido, Marco. Gracias. Pensábamos en 3 situaciones posibles en donde podrías vos darnos algunos datos. Una podría ser un accidente concreto en la vía pública, por ejemplo. Otro que podría ser en la casa, en la búsqueda de un paciente a la casa y el traslado hacia el hospital. Y otro en el movimiento dentro del hospital. ¿Son estas 3 situaciones las más comunes, las con las que te encontrás? Sí, sí, por lo general te encontrás siempre lo que es accidente vial, permanente, se ve todos los días. La situación en la casa no se ve tanto lo que es la gente, pero nosotros lo vivimos permanente. Y el traslado al hospital también, porque piden traslado desde hospital a hospital o hacer un estudio. Okay. Por lo general son tomografía, resonancia, todo eso, y son pacientes complicados. Las camillas que se utilizan en los 3 casos, ¿son camillas distintas? No, son las mismas. Son las mismas. Son las mismas, la que trae el móvil, que está equipada, la ambulancia, con la misma camilla. O sea, hay diferentes modelos, pero son el mismo sistema. El sistema tradicional que Exactamente. mueve al paciente. Lo mueves de un lado a otro, exactamente. Okay. Marcos, ¿tienen algún procedimiento establecido, por ejemplo, para el primero de los casos, el ir a un domicilio? Sí. ¿Y cómo sería brevemente? Y lo que pasa es que primero ver la situación familiar, porque te entorna mucho y te modifica mucho el entorno familiar. Tienes que tranquilizar a los familiares, ver al paciente, examinarlo y determinar qué es lo que tiene, y de ahí decidir si se traslada o no. Y desde tu experiencia, ¿la camilla tradicional resuelve todos los problemas o han tenido situaciones en que en el momento de subir al paciente a la camilla se ha lastimado, se ha caído? Y lo que pasa es que la camilla tradicional, ¿qué pasa? En un domicilio, si no entra la camilla dentro del domicilio, tenés que sacarlo o con una sábana, alzado, obviamente la sábana se dobla, el paciente se dobla, y o con la misma colchoneta que ocupa la camilla, por el piso. Y desde tu experiencia, desde la práctica, ¿hay siempre alguna cosa que vos pensaste, las camillas deberían tener algo, deberían ser de alguna, te ha saltado alguna debilidad que tengan las que vos utilizas comúnmente? Sí, podrían ser más flexibles las camillas, tendrían que ser un poco más flexibles, tendrían que tener un término medio de la altura de lo que es, porque te explico, la camilla se baja, vos la sacás, se queda con las ruedas paradas, cuando la bajás se baja al piso. Sí. Sí. Claro, No tenemos un término medio. Un intermedio, bien. Tendría que ser un poco más flexible. Perfecto. Una sola cosa, Bien, así la como última, por chiquita. favor, ¿sí? Un cambio de paradigma, es decir, un cambio completo, de una camilla completamente distinta. ¿Vos crees que sería posible en el marco de las actividades que ustedes hacen día a día? Y completo no sé si se puede llegar a dar por el tema de que tiene que ser algo firme, a su vez algo flexible. ¿Me entendés? Tenés que trabajar mucho sobre el tema. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son excedidos de peso. Tenés pacientes que pesan hasta 150 kilos. Y también Entonces tiene que prever no eso. puede ser flexible, pero tiene que ser algo firme. Está bien. Porque si no, no tiene rigidez y se te puede alargar el paciente. Bueno, Marcos. Bueno, muchas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Nos ha chicos. servido muchísimo lo que Importantísima nos la ha dado. Muchas gracias, información. Sí. Les doy un tiempito más. Mira que es Un complicado. poquito más, el tema. sí. Pero bueno, a trabajar. Bueno, Ustedes son bueno. inteligentes, proactivos y laburantes. Así que a trabajar. Todo eso. Bueno, gracias, No, Marcos. de nada. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, nos tenemos que poner a trabajar. Bueno. No tenemos tanto tiempo. Bueno, Vamos bastante con un información. brainstorming. Marco. Muy bien. A Sí. mí, la verdad, me quedan un montón de incógnitas, de cómo sería algo que en esta camilla creo que no podemos resolver, pero el ancho de las camillas, o no sé si se lo podemos resolver,
lo del hogar me dejó así con un montón de inquietudes. Las camillas podrían llegar a entrar de costado, pero ¿y cómo salen? Sí, anotemos. Claro. Bueno, dale, un poquito. anotemos. Sí, ¿quién anota? Yo anoto. Después, en un accidente, en este caso yo sigo insistiendo lo que hemos planteado, cómo pasan los flejes por abajo de una persona en los casos de accidente. Porque no creo que todo sea tan lineal como una calle, tan Sí, a mí, liso, claro, suave, a mí me como una gustaría calle. revisar ese punto, porque no sé si pasan con mucha facilidad, y lo que dice Cecilia, ¿qué pasa si la superficie es muy rugosa? Sí, si hay piedras. O sea Así que el deslizamiento De los flejes. de los flejes sería un tema. Sí, la humanización de las personas. El tema del trato, sí, yo creo que es el Viste otro que gran dijo, se punto. ponen nerviosos, quieren saber a dónde está el resto de los familiares. Inclusive yo Esto veo no que... es falso, es flejes, ¿sí? Bien. Deslizamiento de flejes. Tema Listo. 1 que vamos a Tema 1. tratar. Y también que aunque todos mencionan el Humanización. tema de que trabajan sobre el paciente y sobre Sí. la parte emocional, a mí me parece que lo mismo el objeto podría tener algún tipo de mejora que le permita... En cuanto a la humanización. Va, qué sé yo, a mí me da como un poco de miedo cuando veo estas cosas muy metálicas con acero Claro, y inoxidable. podemos pensar que hay El- gente el que también ruido, ¿no? le da miedo, se pone nerviosa, entonces eso, bueno. Bien. Yo seguiría buscando antecedentes más allá de los que he encontrado. Está bien. Entiendo que si el inventor está protegiéndolo, está buscando El tema, antecedentes. algo que comentaba él de lo difícil que es introducir las camillas en los lugares, por ahí. Eso también. Pensar en algo que pueda ser, qué sé yo, plegable. O que se pueda que reducir se pueda la reducir. forma. Reducir de alguna ¿sí? manera. Sí. ¿Eso Sí. cómo lo ponemos? Como Y el tamaño. tamaño. El tema del tamaño. Sí. Bueno, yo creo que con esos puntos me parece que tenemos para pensar un poco. Anotame buscar antecedentes, porque me voy a olvidar. Esto partiendo desde la original, la que hemos visto. Sí, la que sí, nos sí, ha de la pro- que hemos visto nos hasta ha- ahora. Porque esa... El inventor le va a seguir dando... Claro, no, pero muchísimas desde cosas. esa... Pero vemos tenemos que poco tiempo, podemos así que, hacer. si les parece, Vamos. Bueno, trabajamos sobre estos 3 puntos. y antecedentes. Y empecemos. Perfecto. Antecedentes. Dale. Ahora nos vamos a tu casa, Adri. Nos vamos a mi casa. Dale, Me están el esperando Vicente con el solo. mate. Sí, Bueno, listo. vamos. ¿Vos llevas eso? Yo llevo esto. Llevamos el arte del plegado de El arte del camillas. plegado. Estás llevando mis cosas, creo que. Pasaron ya los 4 días, rapidísimo. Alejandro Sí. está aquí porque quiere escuchar las devoluciones. Si bien ustedes no son médicos, queremos ver la mirada. Bueno, muchas ¿Qué han gracias, hecho? Marcela. Mirada Y voy a ustedes. empezar yo, Alejandro. Nuevamente. En primer lugar, agradeciéndote que nos hayas confiado tu innovación y comentándote que la hemos tratado con muchísimo respeto. Primero porque se trata de una verdadera innovación, que en el programa hemos tenido muchas, pero en este caso nos sentimos orgullosos de tener en las manos una patente de invención en proceso. Y bueno, te dejo con ellos. Toda mi devolución estará en un CD que te entregará la producción. Bueno, muy bien. Sí, la verdad que es un placer trabajar con un desarrollo tan completo, tan científico. ¿sí? Muchas gracias. La verdad que, bueno. Empezamos como Sí. a hablar. Mira, primero pensamos en algo que como propuesta podría llegar a ser interesante, trabajar con algo plegable. La camilla, la estructura de la camilla, ¿sí? Entonces se diseñó un dispositivo que básicamente lo hace plegable en 2, ¿sí? Dividirlo en 2, que podría ser como más interesante para el traslado quizás en algo que pueda llegar a ser en una ambulancia, hablando específicamente de ese uso. Sí, ¿no? yo creo que hasta se podría llegar a transportar en un vehículo común. Si querés la vamos viendo. Lo vamos viendo, sí. A ver, pasate esto para necesitas. acá. A ver, Adrián, si nos ayudas, por favor. Adriana, ayúdame. Nosotros hemos realizado una maqueta. Es un prototipo. No, es maqueta esto. Maqueta en No, realidad, porque no tiene Sí, no. los materiales reales. Bueno, primero viste que es plegable. Es plegable, lo cual significa Perfecto. que podría ser una versión, es decir, no todas deberían ser así, porque a lo mejor en algunos casos la que es fija queda así y sería una opción tratar de mantener un mecanismo que permita plegarlo. Y lo segundo son algunos cambios menores que creemos que tienen que ver. Uno es, nosotros acá lo hemos maquetado con unos regatones, pero sería buscar elementos que pudieran amortiguar el impacto por ahí del apoyo de la camilla, un elemento que le diera cierta amortiguación
que podría ser goma o algún elemento que habría que buscar bien de qué se trate. Y después tenemos dos variables Que esto tiene que ver también incluso hasta con el sonido de la camilla. Claro, porque esto que hablamos de humanizar era tratar de evitar en la medida de lo posible todo lo que tuviera que ver con los ruidos que por ahí fueran esta cuestión metálica. Entonces pensamos que también otra de las sutiles mejoras que podría tener... Porque en realidad son todas tan sutiles. Son todas pequeñas. En realidad, Ajá. o sea, era Está muy decir, cerrado. Igual esto es propositivo. Uno era que estuvimos probando que tal vez una terminación de este elemento en una curva hacia abajo ayuda a que se enganche menos por ahí si el paciente tiene ropa puesta o algún elemento que por ahí haga que se trabe, aunque sea más gruesa. En las pruebas parecía que funcionaba mejor. Porque imaginabas que se podía lastimar inclusive... Claro, y que en la medida en que recto. tuviera ángulos rectos, exacto, Marcela, que tuviera ángulos rectos, por ahí eso podía hacer que en el momento de desplazar, esto impidiera por ahí el movimiento. Entonces, el redondear 1 grado más las curvas facilitaría el desplazamiento, sobre todo cuando estamos hablando en casos de que hay muy poco tiempo. A ver, una palabra, Alejandro. ¿Qué te ha parecido, Alejandro? El tema de la plegabilidad ya estaba contemplado y en vez de ser plegable de esta manera como lo están proponiendo ustedes, va a ser plegable, ya estamos trabajando en diseño en todas sus dimensiones, tanto en lo largo como en lo ancho. Bien. Y se está diseñando también una mochila para que pueda ser cargado en una mochila, no en un auto común y corriente, En caso de que... para el rescate en alta Exacto. montaña. Pero igual es una propuesta interesante la que han planteado ustedes. Y de todos modos, la segunda opción es inviable porque esto no puede ser en una persona de decúbito dorsal o de espaldas, por más que tenga esta forma, esto es demasiado alto. Sí. No pasa por ciertas curvaturas. Por ejemplo, sí pasaría por la curvatura de las de rodillas. la cervical y exactamente, De las y la de las rodillas, inclusive hasta la de los tobillos podemos hacerla pasar, pero la más importante de todas y la que forma la base de sustentación, que es la del medio de la camilla, es la dorsal. Claro. Dorsal Sí, y lo lumbar. probamos. Sí. Esto no pasa por la... Bueno, y después creemos también que lo otro que se podría avanzar un poco más es con la forma en que se agarra desde acá, por ahí para hacerlo la máxima ergonomía y para que realmente sea lo más cómoda para las personas que tienen que ejercer la fuerza. Ya está trabajado eso también y creo que alguna... ¿Ves que lo tiene? Alejandro es un inventor que no para de pensar. Bueno, pero el No, camino tengo el sí diseño. está. Sí, ha sido el mismo. camino sí el mismo. No, tal cual. Buenísimo, Perfecto. Y fantástico. pensaron en el tema de la plegabilidad, que me parece súper acertado. Es algo Importante. para nosotros fundamental, porque el espacio físico en lo que es la parte de una ambulancia es justo... Probablemente en reducido. función de lo plegable podría ser este estilo para estar dentro del hospital y esta camilla más plegada que estás pensando Sí, para la montaña. Seguro, sí, sin duda. Perfecto. Gustosos de aportar. Y lo bueno es que este tema se visibiliza, aunque ya viene visibilizándose por varios lugares, pero que se visibilice, que se vea, que la gente sepa de esto, que se labura en esos temas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber sometido tu invento a la mirada de los especialistas. Gracias, chicos, han trabajado muy bien. Gracias. Bueno, Muchas gracias gracias. Alejandro. Se nos Un terminó el programa, chicos. Me encantó el debate en esta devolución. Bueno. Pero ya nos tenemos que despedir. Vos ya sabés, querés saber un poquito más del programa, podés entrar a Facebook, invenciones.tv. Y yo te espero dentro de una semana con un nuevo invento. Aquí, como siempre, en Invenciones. Muy bueno, Alejandro. Bien. ¿Te gusta? Bueno, ¿te llevas otra? Me llevo una maqueta. ¿Te llevas una maqueta más? Buenísimo, no, sí, interesante. En realidad pensaron justamente puntos claves en lo que es la parte de la co-creación. ¿Qué quiere decir? Que después de terminar el prototipo, mejora sobre el mismo. La verdad que hemos estado en el mismo lineamiento. Y te hago esta pregunta desde lo emocional y que esto de alguna manera lo hablamos en algún momento. ¿Cómo te sentiste con la devolución? No toquen a mi hijo. No toquen a mi hijo. No, bien, no.